El libro de Enoc describe a Jesús, y esa figura no es la que te enseñaron en la iglesia, porque la iglesia te contó un Jesús que empieza en un pesebre, en Belén, en una noche concreta. El libro de Enoc muestra otra cosa, una figura que ya estaba sentada junto al trono de Dios antes de que existiera el mundo, con un nombre pronunciado antes del primer día de la creación. Hoy vas a ver quién es esa figura, parte por parte. Y al final vas a entender por qué la escondieron. Empecemos por dónde la ocultaron, porque el lugar ya te dice algo. En una iglesia del norte de Etiopía hay hombres armados custodiando una puerta. Se turnan de día y de noche, y lo vienen haciendo desde hace más de 1500 años. Lo que protegen no es oro, es el único texto completo que sobrevivió del libro de Enoc, un libro que la Iglesia de Occidente arrancó de las Escrituras hace casi 1700 años. Del otro lado del mundo, nadie lo pudo leer entero. Hasta 1947, cuando un pastor que perseguía una cabra encontró unas vasijas en una cueva junto al Mar Muerto. Adentro había rollos antiguos, y entre ellos 11 copias del libro de Enoc. 11. Más que las que tienen hoy varios de los libros que sí están en tu Biblia. Lo que ninguna iglesia te contó es lo que decían esas copias. Ese libro completo, el que sacaron de circulación, lo tenés en el enlace del comentario fijado. No lo vas a encontrar en ninguna Biblia moderna. Ahora sí, el primer rasgo de esa figura. La escena del trono. Enoc está teniendo una visión y lo llevan al único lugar donde ningún vivo debería entrar, la sala del trono de Dios. Ve a un ser de cabello blanco y rostro que arde como el sol, al que llaman el anciano de los días. Pero Enoc no puede dejar de mirar a otro, porque al lado del trono hay una segunda figura, sentada, en silencio, como si siempre hubiera estado ahí. Enoc pregunta quién es, y le responden: este es el Hijo del Hombre, en quien habita la justicia, el que va a revelar todos los tesoros de lo que está oculto. Y acá viene el detalle que casi todos pasan por alto y que lo cambia todo. Esa figura no llegó, no entró, ya estaba. En el mundo antiguo eso pesaba enormemente, porque los ángeles siempre son enviados. Llegan, dan un mensaje, se van. Esta no. Esta reside al lado de Dios, para siempre. John Collins, profesor de la Facultad de Teología de Yale, dijo que ese detalle, que la figura ya esté sentada y sea permanente, es lo más significativo de todo el texto, porque ningún otro escrito judío de la época se anima a decir eso de alguien que no sea Dios. Un igual a Dios, con un título: El Hijo del Hombre, el mismo título que Jesús usa para sí mismo una y otra vez en los Evangelios, escrito acá 2 siglos antes. Y si ese rasgo te movió algo,
El que viene te va a incomodar de verdad. El texto dice que antes de que existieran el sol y las estrellas, el nombre de esta figura ya había sido pronunciado ante Dios, antes de la creación. Y fíjate en el matiz, porque no es un detalle menor. No dice que su nombre era conocido, dice que fue nombrado. Alguien lo pronunció a propósito, como quien registra una escritura antes de levantar la casa. George Nickelsburg y James Van der Kam, que hicieron la edición académica más rigurosa que existe de este texto, remarcaron justamente eso. No hay ningún otro escrito judío anterior a Cristo que ponga a una figura con nombre en esa posición. Ahora hace una cosa. Abrí tu Biblia en la carta a los Colosenses. Hablando de Jesús, dice: Él es antes de todas las cosas. La Iglesia enseña que esa preexistencia, existir antes de la creación, es lo que hace único a Cristo. Pero Enoc ya la había escrito para esta figura 200 años antes. El rasgo que te vendieron como exclusivo de Jesús ya estaba dibujado en un libro más viejo. Tercer rasgo, y este te lo podés comprobar solo. El texto describe a esta figura como aquella en quien viven 4 cosas: sabiduría, entendimiento, conocimiento y poder. Abrí ahora al profeta Isaías. Esa lista exacta, las mismas 4 palabras, en el mismo orden, es la que Isaías usa para el Mesías que iba a venir. Y Collins encontró algo todavía más fino. El orden en Enoc coincide con la versión griega de Isaías, la que leían los judíos de habla griega. Los mismos judíos entre quienes, 2 siglos después, se escribirían las primeras cartas del Nuevo Testamento. Mismo público, misma fuente, mismo vocabulario, aplicado a la misma figura. Llegado este punto, tenés que estar pensando lo mismo que pensaron los estudiosos. Y si esto se escribió después de Jesús, y alguien lo copió al revés para hacerlo pasar por antiguo, la respuesta está en algo que falta. En el año 70, Roma arrasó el gran templo de Jerusalén. Fue un golpe tan brutal que desde ese día todos los textos judíos lo mencionan. Es imposible escribir después y no nombrarlo. Sería como escribir sobre una ciudad bombardeada sin decir jamás que la bombardearon. Van der Kam demostró que esta parte de Enoc no lo menciona, ni una vez. Y ese silencio es la huella. Se escribió antes del templo caído, antes de los evangelios, antes de Jesús. Si llegaste hasta acá, suscríbete. Cada semana desenterramos lo que sacaron de las Escrituras. Seguimos porque falta el rasgo más fuerte de esta figura. Y ahora sí, el capítulo final de las visiones. El más discutido de todos. El que hizo que algunos traductores prefirieran mirar para otro lado. Después de toda la visión, del trono, de la figura sentada y del nombre anterior al universo, pasa algo que nadie ve venir.
la voz de Dios se dirige a Enoc mismo y le dice: Tú eres el Hijo del Hombre, el que nació para la justicia. Algunos dijeron que eso era un agregado tardío, un desliz de copista, pero Nickelsburg lo revisó y lo descartó. La tradición etíope, la que guardan esos hombres armados en Aksum, conserva esa frase idéntica en todas las copias conocidas. No hay una sola donde falte. Era original. Y lo que significa te deja sin piso. La figura cósmica, sentada junto al trono antes de la creación, y el hombre que recibe las visiones terminan siendo el mismo ser, a la vez humano y anterior al mundo. Exactamente el rompecabezas que el cristianismo diría después sobre Jesús. Verdadero hombre y verdadero Dios. Enoc lo plantea primero. Y queda una pieza más, la más precisa de todas. Entre los rollos del Mar Muerto apareció un fragmento de cuero más chico que una hoja de anotador, del año 100 a.C. Tiene 2 líneas. Será llamado Hijo de Dios, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Palabra por palabra, son las mismas que el ángel le dice a María sobre Jesús en el Evangelio de Lucas. Un evangelio escrito casi 2 siglos después de ese pedazo de cuero. El retrato existía antes que el personaje. Ahora podés ver la figura entera. Llamada Hijo del Hombre, sentada junto al trono, existente antes de la creación, con el nombre pronunciado antes del primer día, descrita con el vocabulario del Mesías, a la vez humana y divina, llamada Hijo de Dios 2 siglos antes de que naciera Jesús. Cada uno de esos rasgos, el Nuevo Testamento se los aplicó después a Jesús de Nazaret. Collins, Nickelsburg, Van der Kam, Barker, Boccaccini. Todos publicaron esto en revistas revisadas por otros académicos. Coinciden en el núcleo. El retrato de Enoc es anterior a los evangelios y usa el mismo vocabulario. Gabriele Boccaccini, de la Universidad de Michigan, lo llamó la pregunta más importante que la teología nunca se animó a hacer. No quedó sin responder, ni siquiera se llegó a formular, porque hay algo que no se discute. La figura que aparece en Enoc, anterior al mundo, sentada junto a Dios, con un nombre pronunciado antes de la creación, es más vieja que los evangelios y no es la figura sencilla del pesebre que te enseñaron. Ninguno de estos datos estuvo oculto desde 1947. Simplemente no se enseñaron. En esa iglesia de Etiopía, el libro de Enoc y los evangelios siempre estuvieron en el mismo estante, uno al lado del otro, como una sola historia contada a través de los siglos, la que por fin acabas de leer entera.